forzada recuperación que está viendo en el planeta en su conjunto, del comercio, de la producción, del empleo, ha tenido una particularidad, a pesar de todos los pronósticos que venían de muchos lugares, que era que después de la pandemia iba a haber un proceso de reflexión y de comprensión que nos iba a llevar a una sociedad mejor y una sociedad más justa. Más allá de las atrocidades de la pandemia, con la recuperación, lo que se está viendo, en algún sentido, podría decirse que es lo contrario, en algún sentido, porque lo que se ve es una recuperación muy rápida, con muchísima concentración de la riqueza, del ingreso y de la producción. Una recuperación muy rápida en todo el mundo, pero con concentración de la riqueza, del ingreso y de la producción también en todo el planeta, que se reflejó en un fenómeno mundial de inflación de las commodities, en la salida de la pandemia. Cuando digo más concentración, por eso quería tener estos papeles conmigo, les voy a dar datos que son de un centro de investigación, CEPA, muy prestigioso, de la Argentina. Solo 15 productos, 15, representan el 70% del costo de la canasta básica de alimentos. 15 productos, de los cuales 11 tienen una elevadísima concentración del mercado en pocas empresas. Doy ejemplos. 50% de la producción de yerba mate está en manos de 4 empresas. 78% de los alimentos enlatados, 78% de una sola empresa. 80% del aceite, 2 empresas. 75% del azúcar, una empresa. 60% de las galletitas, 2 empresas. 80% de los panificados, empaquetados, pan lactal, etcétera, una sola empresa. El 80%. La producción de leche, el 80%, 2 empresas. Las gaseosas, el 82%, 2 empresas. Miren los niveles de concentración, repito. La canasta básica alimentaria, 70%, son 15 productos, y mencioné solo algunos de los casos de esos productos donde 1, 2, 3 o 4 empresas, un puñado de empresas, me sobra la mano para contarlas, concentran la producción total de esos bienes. Todos consumimos mate, galletitas, leche, azúcar, aceite, bueno, poquísimas empresas monopolizan la producción en esas ramas. Lo cual obviamente genera un fenómeno que no es el mercado, como se habla en general, más bien es lo contrario de la competencia del mercado. Son situaciones de monopolio, de oligopolio, situaciones a veces de cártel, de trust, donde los precios están fijados por muy poquitos jugadores. Esto es un fenómeno mundial, acabo de retratar un poco lo que ocurre en la Argentina y quiero decir que en la pospandemia la concentración creció, porque pequeñas empresas, pequeños productores tuvieron muchas dificultades durante la pandemia a nivel mundial y en la Argentina también. Así que salimos de la pandemia con más concentración y con un proceso de inflación mundial y obviamente también nacional. Eso vinculado a la pospandemia. Sobre eso vino una guerra. Una guerra en Europa que determinó aumentos elevadísimos de los precios de alimentos, combustibles y ahora también de la tasa de interés y de los costos financieros. O sea que sobre una situación compleja de salida de la pandemia, con mucha concentración y más concentración, que genera obviamente una dinámica de precios que no es la del mercado y la competencia, se presenta ahora esta situación de guerra donde los precios internacionales de alimentos y energía han crecido muchísimo. Por eso hoy venimos a anunciar algunas medidas y quiero dar el carácter de estas medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde un gobierno provincial, nos presentamos aquí a acompañar. Obviamente son medidas que complementan, que son paliativos también ante esta situación, porque la provincia carece de algunos instrumentos que tienen que ver con la política económica nacional.
Pero todo nuestro esfuerzo va a ir dirigido a complementar y acompañar las políticas en lo que podamos. Digo que hay instrumentos que están lejos del alcance de la provincia porque a mí me tocó en lo personal con Cristina ser ministro de Economía y trabajar para alinear las variables básicas. El ministro, primero, el secretario de Comercio Feletti, allá Augusto Costa, y ahora el gobernador Axel Kicillof, y algún paliativo, como está anunciando, en un momento donde mañana se va a conocer un índice altísimo de inflación, dado a conocer anoche por el ministro Martín Guzmán, que anunció que va a estar por arriba de 6 puntos. Y esto tiene que ver 6,8. 6,8 puede estar. Según el UMED, por ejemplo, Exacto. que es el índice de la Universidad de los Trabajadores. En la ciudad dio un 5,9 y prevén arriba de 6, que es lo que confirmó el ministro, y desde la provincia con alguna medida paliativa ante un momento económico muy difícil, ¿no? Va a ser difícil alcanzar el 30% para todo el año. No, ni hablar. Y ya tenemos en un trimestre, ¿cuánto? Y va a ser difícil. Sí, más de 14. Más de 14 y Va a estar alimentos complicado. 20%. Hacían hincapié en el tema de los alimentos, porque el primer trimestre los alimentos tocan 20 puntos. Sí. Tocan 20 puntos.